Hola, buenas tardes. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Escuchás bien ahí? estás? Porque Se escucha no aparece perfecto. la... Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Ah, puede fallar la conexión, parece hoy creo que como 4 veces salí y volví a entrar. Sí, Eh, sí, me voy a entrar. Así que ya estamos con calor terrible. Ay, sí, sin luz encima. Ah, sí. Tuvimos Ah, un... sí, claro, sí. Bueno, yo soy barranquera, se cortó la luz allá también. Ahora estoy en resistencia, así que... Bueno, Lautaro ahí ya Sí. puede escuchar, así que por lo menos problemas teníamos que no escuchaban el sonido, parece. Así que, Mm, bueno, por lo menos ahora se puede escuchar. Y bueno, no sé, faltan chicos conectarse, pero si querés le vamos contando, total igual ellos van a ver después la grabación. bien. Le comentamos sobre el certificado que ya tenés realizado. Yo en estos días Sí, te paso la lista completa con los datos de ellos, de los chicos que me pidieron y ya le estaríamos haciendo, igual creo que el certificado le daríamos para cuando termine recién el taller. claro, claro. En realidad lo que yo hice ya empezar el tema de la confección para adelantar, ¿no es cierto? Por los Ujú. tiempos también nuestros, pero ya está listo. Cuando tengamos la lista de todos los que participaron, también ya definida, vos me pasás y al finalizar el curso, sí, antes de finalizar ya lo empezamos a editar con los nombres y DNI de cada uno. Sí, 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 sí. sí, Ahí me pasaron la lista a mí los chicos que querían y Eh, voy a confeccionarla bien, digamos, cuando por ahí si alguno se suma tarde, me te paso y después ya lo hacemos, así que no hay problema. sí, sí, La va a tratar de vez pasada tiempo. también quería explicar la vez pasada en la clase del video de la grabación. Tuve un problema con el formato del video porque era muy pesado. La Sí, edité como 3 veces y bueno, hasta que la puedo editar en un formato que la puedo subir a YouTube. Por la claro, calidad, no quería bajar la calidad porque si no, no se ve bien. Y pesaba como 2 claro. gigas, así que imagínate. Lo tuve que Sí, es un editar, tema. juntar todo. Sí, el tema de los videos para subirlos es un tema, ¿viste? Hay Sí, sí, sí. que, si son muy pesados, no cuesta muchísimo, muchísimo. Claro, yo quería subirlo a Instagram también, pero no me permitió más de 15 minutos y editarlo era mucho, entonces por eso puse en YouTube nomás que le iba a transmitir ese video. Claro. Eh, por suerte muchos se fueron a mirar ahí, así que está subido encima por la calidad, pero ya te digo, tardé mucho. Editando el video era 4 horas el formato para cambiarme. Así que Sí, imagínate no. lo pesado que era. La 3 veces verdad que... que sí, para trabajar con los videos nosotros tenemos una guía, digamos, que dimos a unos chicos, porque tenemos un ciclo que estamos trabajando desde el área, artista en 2 minutos. Se edita el video en 2 minutos. O sea, todo lo que nos Ah, mandas en 2 minutos editamos para que se pueda ver, ¿viste? Y que pueda subirse fácilmente. Porque claro, si se puede no, compartir también. Sí, sí, yo había visto de varios artistas que estaban muy buenos, así que los invitamos a los que se conectan a ver los videos en tu Instagram del Departamento de Artes Visuales claro, y que vean los artistas chaqueños que cómo pasaron la cuarentena, los trabajos que vienen trabajando, haciendo también, así que le va a servir sí, para conocer. cuando empezó la cuarentena se hizo la convocatoria, porque esto que se está pasando es un mes de convocatoria hubo, sí, desde creo que abril, todo abril duró la convocatoria, no me acuerdo si fue en abril, fue a principios de la cuarentena y Ujú. estos son, digamos, los que fueron seleccionados, o sea, los que me presentaron. En realidad no se seleccionó nada, son los que presentaron propuestas para poder mostrar y visibilizarse. Vamos a estar cerrando este ciclo ahora, este mes que viene, los últimos artistas que quedan y capaz algunos en noviembre, ¿sí? Sí, no Noviembre, ves. sí, sí. Y es Sí, en está dos bueno. minutos, o sea, todo el material que mandan, 2 minutos dura el videito, Claro, para sí, que para tengas conocer una más que nada idea, al ¿viste? artista, bien resumido, sí, sí, sí. Está bueno Sí, que sí, conozcan porque ahora que con el tema de la cuarentena, trabajar, por ejemplo, yo para conseguir los materiales era muy difícil, ahora pude conseguir varios que vengo trabajando con el proyecto este de escultura
Son 3 esculturas, imagínate, necesitaba lija, estoy trabajando con resina, alambre y por ahí. Acá, por ejemplo, la resina es difícil de conseguir, la compró por internet, así que ahora la compré, tengo todo para producir, así que durante estos meses tengo que terminarlo, que es parte del proyecto del Fondo Nacional también que yo presenté, así que ni bien pueda, yo este año tendría que subir un video cortito también de esas obras para presentar el año que viene voy a ver dónde, porque la presentaría con un amigo, Acevedo Emiliano se llama, que él tiene pinturas y yo tengo esculturas, es una muestra en conjunto de 2. Entonces, como son muchas esculturas y los cuadros son muy grandes, estamos viendo, ahora que se cortó este año no pudimos presentarlo en ningún lado, así que vamos a ver el año que viene cómo arrancamos. Y sí. Y, perfecto. bueno, ¿qué otra cosa que quería hablar? Bueno, el certificado ya estaba. Bueno, hoy se terminaría la 3ª clase de la técnica de modelado. Ahora yo les estaba contando hoy, cuando se cortó la transmisión, me habían hecho pocas preguntas, pero están bueno porque por ahí si alguno quiere preguntarme más cosas acá, yo le voy a leer ahí. No sé, les puedo responder en vivo acá también. Pero hasta ahora me preguntaron, digamos, 3 preguntas nomás, pero creo que son bastante complejas también. Si el modelado es solo en arcilla, me dijo uno. ¿Cuál es la forma correcta de amasar la arcilla también? Me preguntaron. ¿Qué recomendás para entender la anatomía o figuración de un objeto y poder hacerla? Ese más que nada es cómo componer la obra, que yo acá traje la obra igual, y acá tengo el pizarrón que le voy a mostrar. Voy a mostrar la estructura, cómo se hace la estructura y cómo se boceta, se hace un bosquejo más que nada de la... Eso yo no expliqué porque, claro, yo me aboqué directamente a la técnica. Lo mismo la arcilla, yo no expliqué mucho cómo amasar, sino solamente me dediqué a modelar la arcilla directo. Así que ahora voy a mostrar un tip cortito nomás de cómo amasarlo, no es difícil. Y también de cómo componer la estructura de la imagen. Así que espero que les guste y que les haya servido a los chicos que se conecten. Bueno, en primer lugar, el modelado no es solamente de arcilla. Hay que me dice Lautaro. ¿Hay que presentar alguna obra referente a la clase que nos das? Y yo no pido, por ejemplo, no pedí obras, pero como son chicos, tengo acá 1, 3, 4, son 15 chicos aproximadamente que se anotaron, aproximadamente. Si quieren que yo hacer una obra y yo les corrijo al privado, como son poquitos, son 15, yo les puedo corregir a los 15. Me mandan una idea de lo que vienen trabajando o lo que van a producir y yo les puedo dar algunas ideas, cómo corregirla, de lo que están haciendo, digamos. Ahí sí le puedo corregir si quieren, pero me matan a mi número o acá al privado de Instagram, así yo veo las obras ahí por foto, no tengo ningún drama en eso. Así que, sí, Lautaro, mandame, si vos querés, te daría algunos tips, pero mandame al privado nomás, no hay drama, ¿viste? De esta técnica. La semana que viene ya arrancaría con talla en madera, así que ese es mucho más complejo porque muchos materiales, muchas herramientas, bueno, materiales no tanto, pero muchas herramientas, es más largo el proceso y como muchas herramientas. O sea, tengo bastante para hablar. Así que la semana que viene va a ser más largo, así que... Bueno, hablaban del modelado. Sí. No solamente es en arcilla. Yo hablé en arcilla porque era una técnica que más comúnmente se la hace en Bellas Artes. La practican solamente en arcilla. Entonces, es más fácil de modelar, desarmar, porque generalmente la hacen en arcilla y después la pasan a un tassel, sacan un molde y la pasan a yeso, a cemento directo, a cemento. Pero por esa misma razón yo hice en arcilla. Pero también se pueden hacer hay una masilla epóxica que está muy buena, que se seca, es como la arcilla, pero se seca a ambiente, digamos,
y queda muy buena, queda tipo cerámica. Y está, pero no sé el precio cómo estará, no la usé, nunca la usé, pero hay que averiguar por internet, tienen muy buenos materiales. Después también tienen hay una masilla, una masa, masa cerámica se llama, que también está muy buena para trabajar, se la moldea en directo y se la seca a temperatura ambiente y queda como una cerámica cocida, ¿sí? También está bastante caro, esa sí yo la conozco, yo se la di a mis sobrinos cuando compré, pero sí está bastante caro porque el peso, supongamos que una bolita así, esta es la arcilla que yo voy a mostrar ahora, debe estar 2.000 pesos, así que habría que averiguar. Otras que se pueden modelar también era plastilina, hay plastilinas, no las de escuela, hay plastilinas también que son muy buenas, artísticas, sí, que son generalmente las que hacen para trabajar, digamos, con mucho más detalles y son más pequeñas, ¿sí? Entonces con esas sacan los moldes, sacan en caucho los moldes porque es más blando. Así que también ese material también puede servir. Y otro que es más común, la porcelana fría. Porcelana fría muchos deben conocer, que hacen generalmente artesanías, adornos o souvenir. También un material muy, muy bueno para moldear. También seca a temperatura ambiente, pero tarda un poco más, pero también se la puede pegar con cola. Y esos son materiales que se la pueden modelar y así queda el material. En cambio la arcilla no, esta arcilla que yo trabajo no, porque ya le dije, la estructura que yo armé es para sacar un tassel y molde para después pasarlo en yeso o en cemento, ¿sí? También se la puede cocinar para que quede cerámica la arcilla esta, pero tiene que ser sin estructura del centro, ¿sí? Eso también quería aclarar porque, por ejemplo, esta obra que yo hice de la mano, yo la traje acá, la voy a mostrar enseguida. A ver si la pueden ver un poquito ahí. No se cocina la arcilla para pasar la cerámica con el metal adentro, ¿sí? Como tiene la estructura de metal adentro, se puede desarmar, se puede romper porque calienta el hierro. Cuando se cocina la arcilla, calienta temperaturas tan altas, 800, 900 grados, y la estructura se raja, se quiebra, es metal, ¿sí? Otra cosa también. Entonces para hacer eso, para poder cocinar, no tiene que tener estructura, sino también se la puede hacer con una bolsa donde la estructura después luego se la despega y se la saca por abajo, ¿sí? Por ejemplo, algunos también lo adhieren a la base, la estructura en alambre lo adhieren a la base, gracias Solange, pero para sacar el tassel es más fácil, ¿sí? Yo lo hice así suelto, la podría haber adherido también. Gracias, Adrián. Y bueno, eso es lo que yo quería explicar, por lo menos en base a lo que yo le había trabajado, me preguntaron si yo trabajaba solamente en la arcilla. Por esta razón yo hice estructura, por eso le había explicado que la estructura yo la adhería, cosa que la arcilla quede prendida, pero si la van a pasar a hacer cerámico, ¿sí? No tiene que tener la estructura central, tienen que sacarla. También se la puede cortar con una tanza y se la despega a la mitad, sí, después se le vuelve a pegar. Pero ese es el proceso que se hace cuando van a pasarlo a cerámica, ¿sí? Pero esta la idea que yo hice era para trabajar, digamos, porque en Bellas Artes generalmente le hacen trabajar de esta forma y después las pasan a un tassel con yeso, ¿sí? Sacan el molde y luego la pasan una en el molde y la pasan a cemento, a yeso, ¿sí? Acá yo traje, por ejemplo, para mostrarles cómo quedó más o menos la estructura. Se me movió un poco cuando la traje, se me dañó un poquito, pero está blandita todavía. Siempre es esencial, si la van a seguir trabajando, mantenerla húmeda, cubrirla con el trapo húmedo, y revisarla. Ahora con este calor, por ejemplo,
generalmente hay que revisarla todos los días, cosa de que ventilarla para que tampoco la humedad le deje feo olor, porque puede salir también moho. Con el calor se va a secar más rápido, entonces tiene que humedecerla todos los días, ¿sí? Eso sí es esencial. Y ponerle un trapo, una bolsa arriba, aparte del trapo ponerle una bolsa arriba. Otra cosa que me preguntaron antes de ir a la estructura. ¿Cuál es la forma correcta de amasar la arcilla? ¿Sí? Yo eso no pude explicar mucho. Como ya le decía, yo le expliqué más que nada el proceso del modelado y no del amasado de la arcilla. Pero la idea es que la arcilla no tenga burbujas de aire. Más ahí me ven. La idea es que la arcilla no tenga burbujas de aire. Porque, y más si van a pasarlo a cerámica, no tiene que tener, va a explotar, el aire calienta, se hincha. Entonces la idea, yo la tardé mucho en amasar la arcilla en el video porque estaba bastante seca, por eso tenía que agregarle agua, y agregarle agua, amasarle, unirla a cada rato, entonces me costó, fue muy largo en realidad el proceso de amasado. Pero si las mantienen húmeda la arcilla siempre, no hace falta tanto amasado si la tienen bien preparada, ¿sí? Pero no es muy difícil el proceso de amasado, ¿sí? Esta está bastante blandita, pero se trabaja con estas dos partes de la mano, con los dedos y con las palmas, ¿sí? Con los dedos y las palmas se pasa. Yo a ver si le puedo mostrar acá, no sé si se verá ahí. Sí, ahí se ve. Ahí. Pregunta Lautaro si hay que golpearla sobre la mesa. Y generalmente la podés golpear para darle forma. También sirve para seguir, pero generalmente si tenés una mesa bien firme, rígida, dura, sí, tenés que golpearla, pero no tanto. Eso es para que se vaya ablandando la arcilla y el golpear. Claro. Si tiene una arcilla blanda no hace falta mucho porque solamente con las palmas de la mano, ¿qué? Con la mano la corren hacia atrás y la aplastan con la palma, ¿sí? Así. Después la paran de vuelta, la giran y la aplastan. Así es. Generalmente con las dos manos, yo le muestro con una porque es solamente para mostrar, ¿sí? Pero siempre la amasan así, la aplastan, la levantan, la aplastan de vuelta, ¿sí? No sé si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Hacen de vuelta, la aplastan. Yo no la quiero aplastar mucho porque acá no hay una mesa para trabajar para la masa. Pero la giran siempre, la aplastan, la levantan, la aplastan, ¿sí? Y la vuelven a girar. Ese es el amasado. Este es poquita arcilla, también puede servir, pero siempre hay que girarla, aplastarla de todos los lados, ¿sí? La aplastan. Tiene que agregarle un poquito de agua y así sucesivamente van hasta que la arcilla quede bastante flexible, la consistencia sea bastante blanda. Claro. No tiene que tener burbujas, ¿sí? Eso es esencial, no tiene que tener burbujas. Por eso mismo tampoco hay que meterle muchos dedos. Yo en el video, por ejemplo, la aplasté porque la arcilla estaba durísima, tenía que ablandarla total. Tenía que haber suprimido el video, sí, esa parte. Pero bueno, yo no me aboqué a explicar eso del amasado de la arcilla, se me fue. A ver, pregunta, Diego. Hola Fernando, si va al horno de cerámica hay que golpear sobre la mesa para quitar el aire que tenga la arcilla. Sí, por eso le decía, claro, si va al horno hay que sacar todo el aire, sí. Todo el aire, sí. Sí, la tiene que golpear, pero ya le digo, si la tienen que preparar la arcilla, si ya la tienen preparado, no hace falta, si la tienen que preparar arcilla, sí. Ya le digo, a ver, yo tenía la arcilla muy dura, hay que amasar mucho cuando está muy seco, cuanto más seco, más hay que amasar mucho más, ¿sí? Pero hay que sacarle todo el aire, ¿sí? Es verdad, como dice Diego, cuando está recién amasándola, hay que golpearla,
para que se Claro, para lograr la flexibilidad. sacar el aire, sí. Sí. Así que sí, y después para cortar la arcilla con una tanza, ¿sí? La cortan con la tanza y después la vuelven a pegar, pero siempre con golpes fuertes, ¿sí? Cuando la van a pegar, tiene que sacar todo el aire, así que, pero eso sí va a ser a cerámica. Igualmente Sí, también, claro. para trabajar esto también es esencial que no tenga ninguna burbuja, que se adhiera totalmente la arcilla, así que, pero ya les digo, el amasado es prácticamente con la palma y con los dedos, ¿sí? La aplastan con la palma, con los dedos la giran, Sí. con las dos manos obviamente. ¿Qué más? Otra cosa, bueno, si está claro eso, si no me consultan ahí. Depende de la marca de la arcilla también, o si no, explota la obra en el horno. Esa arcilla gris es muy buena. Claro, sí, eso Ah, dijiste vos, que hay muchos sí, tipos la de arcilla, sí, por eso. Sí, yo había hablado de la tipo de arcilla. los Me tipos de habían arcilla. preguntado, por ejemplo, por dónde se consigue mejor arcilla la vez pasada, y la verdad que yo puedo recomendar un lugar, pero yo no sé qué arcilla tienen. Ya les digo, yo Claro, les puedo recomendar averiguar bien en las artísticas que les digan ahí. Eh, la arcilla roja también funciona, pero hay que prepararla mucho mejor. claro. Eh, Además hay muchas técnicas para trabajar cerámica, mucho más largo también el proceso, así que no me quiero enfocar mucho en la cerámica porque si no sería hablar de otra técnica ya, pero está muy buena para hacer cerámica. No hice muchos trabajos de cerámica, solamente había hecho otra a mano también, eh, porque se trabaja también con otros materiales, se los mezcla con otros materiales de la arcilla, ¿sí? Con la botina y esas cosas. Claro, Así cuando era con... que por eso no me quiero explayar mucho en la cerámica, solamente en la técnica del modelado, cómo modelar la arcilla. A mí me gusta también trabajar, por ejemplo, en cerámica, modelar la arcilla, pero no trabajos muy tradicionales, sino la cerámica escultórica, por ejemplo, esa sí me gusta. Eh, pero bueno, se trabaja de otra manera, ya el cocinado, los esmaltes, poner los colores, los tiempos de cocinado, todo varía, ¿sí? Pero por eso le digo, ya eso sería ya como un taller de cerámica. de Así que, cerámica, sí. bueno, otra cosa Sí. que me dijeron que estaba muy bueno, lo que me preguntaron, porque ¿qué me recomendás para entender la anatomía o figuración de un objeto y poder hacerla? Es verdad, porque trabajar en plano es una cosa, trabajar en volumen es otra cosa, eh, mucho más complejo, y se necesita, aparte, como yo hice una figura humana, aparte una mano, se necesita entender también la anatomía, o sea que tener el estudio del cuerpo humano, ¿sí? No es lo mismo que yo copiar, por ejemplo, decirlo así, un retrato que es de un plano a plano, ¿sí? A realizar un retrato en vivo, porque cuando uno Volumen. lo copia de plano a plano es mucho más fácil de hacerlo, ¿sí? Entonces, sacando cuadrículas, sacando en forma de figuras geométricas, lo resuelve fácil de plano a plano. Ya les digo, el plano ya está resuelto, entonces es más fácil trazar. Ahora, para cuando uno tiene que hacer una obra de creación propia o copiar en figura humana real, es más complejo porque uno tiene que tener previamente un estudio de la anatomía del cuerpo humano. No es fácil, es bastante largo, pero es muy lindo, a mí me encanta, es muy lindo. Pero se nota cuando uno realiza un cuerpo humano, una figura humana, un retrato, la persona conoce de anatomía y cuando no, porque yo puedo saber copiar exactamente una foto, pero no puedo entender cómo componer el cuerpo humano, ¿sí? Hay una diferencia ahí muy grande que por ahí se nota cuando muchos realizan retratos, pero cuando tienen que inventar un cuerpo, una composición humana, eh, hay detalles que se notan, yo lo noto por lo menos cuando veo una obra así. Así que para realizar generalmente, yo
recomendaría, no sé si se escucha un ruido porque están haciendo ruido acá los vecinos, trabajarlo siempre con una figura geométrica. Por ejemplo, en esta mano, acá, ahí, en esta mano, usted tiene que enfocarla, encuadrarla en una figura geométrica, ¿sí? Como está en escorzo, el escorzo es cuando la figura está en una posición de, digamos, como indicando un espacio que está en movimiento, ¿sí? No es una forma rígida, tiene un movimiento de profundidad, entonces el escorzo es más difícil, más complejo. Una mano, de manera rígida, se la puede encuadrar así. Un cuadrado, ¿sí? Y acá otro cuadrado, y dentro de esos dos cuadrados dibujarían los elementos de la parte de la mano, y el dedo aparte también. Inclusive las medidas, ¿sí? Sacan las medidas también en conjunto con los otros elementos. Siempre se compara así. En cambio, en un escorzo es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque yo podría dibujarlo así, lo giran, ya cambia la vista. Al girar así cambia de vuelta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, a ver, para elegir una pose que se pueda ahí. Ahí, por ejemplo, ¿en qué figura geométrica yo la encuadraría? ¿Sí? Ahí eso tendrían que ver. Un triángulo, puede ser, ¿sí? Un triángulo. Puede ser un rectángulo también, acá sí. Siempre se imaginarían la figura geométrica, también pueden imaginar otros tipos de figuras geométricas que no sean muy regulares, pero siempre la idea es encuadrarlo en una figura, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo tengo acá, le voy a mostrar. El tema es que trabajar en tridimensiones es más complejo, ¿por qué? Porque como yo les dije la vez pasada, cuando uno lee la imagen no tiene un solo plano de visión, sino que la lectura de la escultura te lleva un recorrido y cada lugar te lleva al otro, así, ¿ven? Claro. Entonces mucho más difícil es, pero si tienen estudio de figura humana, se le va a hacer mucho más fácil. Por ejemplo, a ver, no sé dónde es la tiza, pero... Observar, digamos, hay que observar las formas. Claro, hay que observar las formas, sí. Acá está. Hay que observar la forma, por ejemplo, yo tengo una mano estirada, ahí, ya le digo, con dos cuadrados, que en realidad es aproximado, no es real, ¿sí? Porque es solamente una guía, no es que la mano del cuadrado acá tenga la misma. Ustedes se ponen a medir, es solamente una guía, no es que se tiene que guiar con una realidad. Entonces, yo sé que acá iniciaría los dedos, 4 dedos, ¿sí? ¿Ven? La altura, usted tiene que darse por la altura de la mano, de los dedos, comparan. Ahí. ¿Ven? Todas esas guías, líneas de guías, empiezan para realizar la estructura de la mano. Ahora, cuando van a realizar el escorzo es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si yo pongo una mano así, ¿ven? Hay un dedo que se superpone sobre los otros, ¿sí? Entonces tienen que elegir una figura geométrica y guiarse. Yo les recomendaría esto, que es muy fácil y es muy bueno. Creen que cuando usan el lápiz, que los tiran y lo miran y sacan la medida con el lápiz, bueno, es lo mismo. La relación de este dedo, por ejemplo, ¿a qué distancia está de este? Esa es la relación de distancia que hay que sacar siempre cuando trabajan en escorzo. Yo tenía, cuando estudiaba, por ejemplo, tenía compañeros que les costaba mucho el escorzo. ¿Por qué? Porque se confundían que cuando una mano está estirada tiene una medida, una mano, el cuerpo humano en general,
está estirada, tiene una medida, y cuando se curva o cambia la forma, olvídense de esa medida, porque es solamente cuando una estructura es proporcional, pero cuando está en escorzo, cambia toda la proporción, entonces tiene que guiarse, por ejemplo, esta, qué distancia está de esta y de esta, ¿sí? Los 3 dedos. Y esas guías siempre es esencial para dibujar figura humana. Yo le hablo de figura humana porque es más complejo. Imagínense que si tienen que trabajar un bodegón, caracol y hojas que hacen trabajar mucho cuando empiezan a estudiar, es mucho más fácil inclusive porque si saben encuadrar la figura humana, le va a ser más fácil encuadrar cualquier otro objeto. La figura humana es mucho más complejo. Buenas, ahí, no sé quién será. Me agregó. Sí. Bueno, así Fer, mira, por ejemplo. Sí. tengo que salirme un ratito. Los dejo para que terminen ustedes con la explicación. Bueno, gracias Daniela. Gracias por capacitación. conectarte. El otro jueves empezaríamos con talla en madera, así que te espero y ya, Bien, los chicos ya saben vivo, que ¿no? tienen su certificado, así que Sí, sí, nos vemos el próximo jueves. el próximo Chao. jueves sí. Ahí está, listo. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, continuando con la explicación. Si alguno tiene alguna pregunta, me la hace, chicos, porque bueno, ahora yo no puedo leer más. Antes me leía Daniela, sino ya les digo, yo les voy a explicar más o menos cómo componer la figura humana porque ya tengo la mano acá hecha, pero generalmente cuando trabajan en escorzo, cuando trabajan en cualquier otra cosa, otro objeto, saquen y llévenlo hacia una figura geométrica, ¿sí? Encuádranlo en una figura geométrica, entonces así es más fácil de componer. Por ejemplo, esto como es una mano que yo le hice a mi proporción real, digamos, que le saqué, obviamente los dedos son más anchos, todo, pero para saber figura humana es necesario entender la composición de la figura humana. Es bastante complejo, pero es muy lindo y les va a servir, les va a ayudar si la practican mucho, observando la realidad. Es mucho mejor observar de la realidad si tienen para aprender a dibujar y empezar. Obviamente tienen que aprender a dibujar para componer escultura en figura humana. Miren de la realidad, miren a sus parientes, a quien sea, pero siempre es esencial practicar desde el modelo vivo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me faltó? Bueno, creo que si eso nomás tenían todas de preguntas que me hicieron. No sé cuánto tiempo ya estamos grabando, pero igual va a ser cortito esto porque era pocas preguntas que me hicieron, así que espero que les haya servido. Cualquier cosa me consultan. Y bueno, Lautaro, si vos querés mandarme tu trabajo, yo te tiro algunas ideas y te tiro algunas ideas, yo te corrijo en privado, ¿sí? No muchos me dijeron para presentar sus trabajos, pero si vos querés no hay problema. Así que, bueno, creo que hasta acá dejaríamos entonces, si ya nadie contesta, nadie me dice más nada. El próximo jueves, a las 17 horas, estaríamos empezando con la técnica de talla en madera, porque así como el modelado hay varias cosas para modelar, varios, ¿cómo se llama? Varios materiales para modelar. Para la talla también, hay talla en piedra, talla en madera, pueden tallar cualquier yeso, pero yo me voy a abocar directamente a tallar en madera. Tiene muchas herramientas y la técnica es mucho más larga, más compleja. Incluso lleva muchas herramientas para la terminación,
armar base, la composición, pero le va a gustar y ese sí va a llevar un poco más de tiempo, digamos. Voy a tratar de que salga en menos de una hora las clases para que no sea muy larga, muy aburrida. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta técnica del modelado. Espero que les haya servido para lo que ustedes quieran, para los que arrancan también para realizar la técnica, les va a servir mucho, porque ya les dije, yo les mostré como una técnica básica para que ustedes puedan arrancar y poder seguir mejorando ustedes mismos. Recuerden que la práctica les va a hacer a ustedes mejorar mucho y conocer, descubrir técnicas, descubrir su identidad, descubrir todo lo que ustedes quieran. Así que cuanto más le dediquen a la técnica, mejor la van a perfeccionar. Lo que sí, bueno, los materiales siempre son distintos, varían, pero ya les digo, traten de conseguir buenos materiales, herramientas base, las mejores herramientas que puedan conseguir. Hay muchas herramientas para modelado, yo les mostré las más comunes, básicas que hay acá, pero hay todo tipo de herramientas, ¿sí? Varían en materiales también las herramientas, algunos son más baratos, el plástico no duran mucho, pero todos te sirven. Ahí también en madera, en maderas, las estecas en madera, así que también les va a servir. Practiquen mucho, traten de siempre de no quedarse con la primera escultura. Si van a realizar una escultura en modelado, por ejemplo, practiquen, hagan una de la cual ustedes puedan comprender la técnica, conozcan las herramientas, conozcan el material, conozcan cómo es el tratamiento, cómo queda con diferentes estecas, cómo queda la terminación. Entonces, de ahí ustedes, hasta que conozcan bien, la pueden realizar una obra como a ustedes les gusta y después las pueden sacar en tasel, en yeso o si no en cemento, ¿sí? Así que para realizar el tasel yo ya no me aboqué porque ya les digo, era muy largo, tenía que ya tendría que haber hecho otra clase del proceso del tasel y la terminación de la técnica con tasel, porque ahí ya llevaría también el tratado del cemento o del yeso y una terminación más, ¿sí? Así que yo solamente me aboqué, como ya les dije, a mostrarles cómo se realiza la técnica de modelar la arcilla nomás, ¿sí? Así que espero les haya gustado. Gracias, Gastón. Justo te estoy saludando para irnos. Así que gracias a los que se conectaron, a los que van a ver después el video, porque ya me dijeron que iban a ver después. Y los estaría esperando los próximos jueves a las 5 de la tarde con otra técnica muy buena que les va a encantar. Saludos.